A la vuelta de los laureles. Relato basado en el testimonio real de mi padre. Dicen que en los años 60, allá en el fundo Rucamanque, el diablo tenía costumbre de aparecerse a cualquiera que pasara de noche por la vuelta de los laureles. Algunos lo habían visto a pie, otros montado, otros lo habían escuchado reír entre los matorrales, y todos coincidían en lo mismo. Quien pasara a medianoche por ese punto, tarde o temprano, se encontraba con él. Mi padre, sin embargo, tenía apenas 18 años y todavía no conocía el miedo de esos caminos. Aquella noche iba montado en su caballo negro, rumbo a una trilla con don Ignacio Burgos, el administrador del fundo. Eran cerca de las 2 de la mañana, una hora en que el campo se vuelve tan silencioso que incluso el respirar parece un ruido indebido. El sendero era angosto, bordeado de monte cerrado. Los árboles parecían inclinarse más de lo normal, como queriendo escuchar. Cuando llegó a la curva donde el camino se abre hacia el Pan de Azúcar, justo frente a las trancas de la Tirana, sintió que el caballo se tensaba. Las orejas se le fueron hacia adelante, rígidas, como si detectara algo que él no veía todavía. Entonces lo vio. A 8 metros, detenido en medio del sendero, había un hombre alto, delgado, como una sombra estirada, envuelto en un poncho negro que le llegaba casi a los pies. Mi padre supo al instante quién era. Allá nadie lo llamaba por su nombre completo, simplemente Don Sata. Y aún así, él asegura hasta hoy que no sintió miedo, sintió otra cosa. Algo parecido a un fuego que le subió desde el estómago hasta el pecho, como si una chispa le hubiera encendido el alma. Recordó de golpe una oración antigua que su madre le había enseñado. Las 12 palabras redobladas. Nadie más las sabía, nadie más las decía. Y con aquella oración quemándole la lengua, sintiendo una valentía que él mismo no reconocía como suya, mi padre le pegó un grito brutal, desafiante,
nacido de un impulso que no parecía humano, y se lanzó contra él. En ese instante, el hombre se deshizo como humo y se transformó delante de sus ojos en un caballo negro, enorme, de ojos encendidos. Un caballo que no galopaba, sino que avanzaba como si flotara por encima de la tierra. El animal soltó un relincho que no parecía haberse nunca, y sin tomar impulso saltó una barranca de casi 3 metros, dejando tras de sí un reguero de chispas que iluminaron los matorrales. Chispas como si el monte mismo estuviera empezando a arder. Mi padre sintió que el corazón se le quería salir, y ahí sí conoció el terror. Clavó las espuelas y arrancó por el camino como alma que lleva el diablo. Irónicamente, el caballo corría casi sin tocar el suelo, como si también huyera de algo que venía detrás. Y durante todo ese trayecto, mi padre sintió en la nuca una presencia, un aliento frío, una sombra que lo seguía a pocos metros, sin ruido, sin pasos, sin viento. Llegó donde estaba su padre y la gente reunida para la trilla, pero llegó mudo. No podía hablar, no podía siquiera respirar bien. Tenía los ojos abiertos como si aún viera algo detrás de él. Recién 1 hora después, cuando se le vino el alma al cuerpo, pudo contar lo ocurrido, y los presentes no se sorprendieron, solo lo miraron con pesar, casi con resignación, y le dijeron: otro más, otro al que le salió el diablo ahí mismo. Mientras no saquen ese entierro, él va a seguir cuidando ese camino. A 300 metros de la Vuelta de los Laureles estaba la loma de las 3 viudas, una colina donde vivían, según se decía, 3 mujeres solas desde hacía décadas. Los viernes, en la punta de esa loma se veía una luz que no era linterna, ni candil, ni fuego. Una luz que aparecía y desaparecía sin explicación. Y siempre apuntaba hacia el mismo lugar. La barranca donde Don Sata había saltado aquella noche. Mi padre pasó muchas veces más por ese camino, pero nunca volvió a cruzarlo de noche, ni a caballo, ni a pie, ni acompañado. Y aún hoy, cuando recuerda ese salto, esas chispas, ese relincho que parecía un grito humano, se queda callado unos segundos, como si estuviera escuchando algo que sigue ahí, escondido, respirando entre los matorrales. Porque allá en Rucamanque, los que saben, ese entierro nunca se ha encontrado. Y mientras siga oculto bajo la tierra, alguien va a seguir cuidándolo.
en la oscuridad, en la barranca, en la vuelta de los laureles, esperando al próximo que se atreva a pasar de noche.